Buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludar a mis hermanos de Monterrey, de Torreón, de Gómez, de Tampico, de la Ciudad de México y de otros lugares que nos hacen el favor de escucharnos. Hoy es el 24º domingo del tiempo ordinario y pues estamos del ciclo A, desde luego, que habla de Mateo. Entonces, la cuarta parte del libro nos habla acerca de tener el corazón cerca de Jesús. Ya vimos en domingos anteriores cómo se comparte el pan con Jesús con la multiplicación de los panes y los peces, confesando que Jesús es el Hijo de Dios vivo cuando nos preguntó: ¿quién soy yo para ti? Y la confesión de Pedro. Y el sermón eclesiástico nos va a dar nuevos valores eclesiales. Jesús nos dice qué espíritu quiere que tenga su iglesia. El refrán de hoy de nuestro salmo responsorial es: el Señor es compasivo y misericordioso. Esto es muy interesante. Quisiera que lo tengamos en mente durante todo este tiempo. También le llaman el área de las parábolas, porque encontramos en ella la oveja perdida, la corrección fraterna, la oración en común, y llegamos a un momento en que Pedro le va a preguntar al Señor: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Desde luego vamos a tomar como antecedentes las lecturas de este día. La primera lectura del Siráside, o sea, eclesiástico, solamente voy a mencionar las palabras claves. Habla de abominable. ¿A qué se refiere? Al rencor y al odio. Pero más adelante dice que nos aferramos al rencor y al odio. Y eso es lo que es abominable. Pero sigue diciendo que debo yo de perdonar para poder ser perdonado. Y nos habla de los mandamientos y la alianza. Qué importantes son los mandamientos y qué importante es la alianza. Porque los mandamientos son las normas que Dios me dio, o que Dios nos dio, por mejor decir, para tener una vida plena. No es una carga, es una delicia. Y la alianza es el pacto que tiene Dios con la humanidad. El salmo, este salmo es hermosísimo. Este salmo me ha acompañado a mí, perdonando que hable de mí mismo, muchos años, por muchos años. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y nos habla también de que el Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura, el apóstol San Pablo nos dice que si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Sea que muramos, o sea que vivamos, somos de Él. Es muy fácil decir soy cristiano, porque creo en Cristo, porque me cuelgo un crucifijo, porque voy a la iglesia, porque pertenezco a una comunidad católica o cristiana simplemente. Pero realmente soy del Señor. A eso nos llama el apóstol San Pablo con esta pequeña lectura. El Evangelio. Tenemos una aclamación que también me llama mucho la atención. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como vemos en todo esto,
se ve la pertenencia al Señor. A continuación viene la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 21 al 35. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En este fragmento del Evangelio, San Mateo nos narra dos cosas muy interesantes. Una, Pedro preguntando si tiene que perdonar a su hermano hasta 7 veces. Posiblemente les iba contando cuando alguien le hacía algo y dijo: cuando llegue a 7 ya la hice. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se hablaba de perdonar 7 veces. Pero Jesús le dice: no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y no se trata de multiplicar 70 por 7, lo cual sería muy fácil, sino lo que está tratando de decirle el Señor es que no tiene número. No sé, si ustedes multiplican 70 por 7, pues rápidamente llegan a un número finito. Pero si ponen 70 veces el número 7, es un número que ni siquiera lo sabemos leer. Y para ilustrar, pone una parábola. Las parábolas, como todos sabemos,
es el método didáctico que empleó Jesús para hablarnos de cosas trascendentes a través de cosas que nosotros podemos entender, como la siembra, la oveja perdida, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de esta parábola que acabamos de escuchar. Encontramos a un rey demasiado extraño, un rey que concentra en sí todo el poder del reino, un funcionario que le defrauda una cantidad exorbitante. La Biblia habla de 10,000 talentos. Un talento eran 6,000 denarios. Y sabemos todos que un denario era el salario de un jornalero en el día, de lo que llamaríamos ahora el salario mínimo. Ahora, 10,000 talentos son 60 millones de salarios o de denarios, como quieran verlo. ¿Cuántos años tenía que trabajar un jornalero para juntar 60 millones de denarios? No tengo la cifra, no hice la cuenta, pueden hacerla ustedes, pero yo calculo que van a ser como unos 15,000 años. Entonces era una deuda impagable. Esta deuda es impagable. Este rey definitivamente no es humano. El defraudador se ve perdido. Y la consecuencia de eso sería perder todos sus privilegios, ir a la cárcel, donde sería tratado como bestia de carga. Lo increíble es que el rey tiene compasión de él y le perdona la deuda. ¿Algún gobernante se ha comportado así a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿Verdad que no? Con acciones como estas, un funcionario lleva a la ruina no solo al rey, sino a toda la nación. Imagínense lo que significaría 60 millones de salarios mínimos. Sin embargo, así es Dios. Debemos aceptar el escandaloso amor de Dios. Para la humanidad, para nuestra mentalidad pequeña, esto es un escándalo. ¿Cómo perdonar eso? ¿Cómo pudo defraudarlo tanto? Apoyemos nuestra existencia en Dios, que es amor, que supera todo. Un amor, repito, que supera todo. Si somos algo, es por la bondad inmerecida, por el perdón sin medida de Dios. Como iglesia, como comunidad de Cristo, debemos manifestar lo que Él es. El infinito perdón de Dios entre nosotros. Eso es Cristo. El infinito perdón de Dios entre nosotros, porque Él, con su sacrificio, paga todas nuestras deudas. De lo contrario, no seremos ni luz ni sal. Seríamos, al contrario, un estorbo entre Dios y los demás. ¿Cuánta gente admira el cristianismo, pero está decepcionado de nosotros los cristianos? Ese tremendo perdón, aquí viene un problema. La última parte de la parábola dice que ese funcionario, cuando encuentra a un consiervo suyo que le debía unas cuantas monedas, no es compasivo ni misericordioso.
casi lo ahorca, casi lo mata. Y el otro le suplica, igual que le suplicó al rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, lo acabamos de escuchar. Dice, no, lo mete a la cárcel hasta que pueda pagarle aquello que le debía. Pero todo en esta vida, como dice la canción, se sabe sin siquiera averiguar. Llegan al rey con el chisme. Obviamente, el rey, dice el Evangelio, se indigna. Y hasta lo llama y le dice: si yo tuve compasión contigo, ¿no debías de tú tenerlo con tu consiervo? Lo manda con los verdugos para que vaya a la cárcel hasta que pague aquello que debe. ¿Cuándo lo iba a pagar? Nunca. Eso equivalía a una condena absoluta. Pero lo grave del asunto es que Jesús termina diciéndonos que si nosotros no nos comportamos con ese amor, con esa misericordia, con esa compasión que solamente la puede dar Dios, así como ese rey de la parábola, nuestro Señor, nuestro Padre, nos pagará a nosotros. Tenemos dos ejemplos en la Sagrada Escritura. Uno, muy sencillo, ustedes lo han visto, lo hemos analizado muchas veces. Jesús en la cruz está muriendo y dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Está siendo martirizado, ha sufrido todo lo indecible y perdona a sus verdugos. Pero pues él era hombre, pero era Dios. Bueno, vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos y lean todo el capítulo 6 hasta el capítulo 7, verso 60. 6:8 hasta el 7:60. ¿A quién encontramos ahí? Al protomártir Esteban. Les recomendaría que lo lean completo. Por predicar a Jesucristo, lo sacan del Sanedrín y lo llevan a lapidarlo. Y a punto de morir, se levanta él y grita: no les imputes este pecado. Perdona igual que Jesús. En conclusión, hermanos, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, constantemente decimos: perdóname así como yo perdono. ¿Y realmente lo hacemos? Hace un momento hablábamos que el perdón tiene que ser de corazón. Porque a mí me ofende a alguien y le digo: bueno, te perdono, con tal de ya no seguir discutiendo. ¿Pero lo perdoné de corazón? ¿O simplemente quise acabar con ese momento amargo? Yo les invito a que se contesten ustedes mismos. Cada uno de nosotros vamos a contestarnos 3 preguntitas. 1. ¿La forma en que yo perdono se parece a la de Dios? 2. ¿La vida de Cristo me inspira para saber perdonar a los demás?
3. ¿Cómo correspondo al perdón que Dios me da? Estas tres preguntas, cuando yo las formulé, me cuestionaron mucho. Piensen, nadie va a saber las respuestas. Las respuestas entre tú y Dios. Que Dios nos bendiga. Mucho gusto en haber estado con ustedes. Amén. Amén. Y que se convierta en comunión. Somos pregoneros de la luz, de la vida de Jesús, los discípulos llamados a vivir en la verdad. Somos los testigos de su amor, los seguimos con valor, en el gozo de la iglesia. Pedimos al Señor nos fortalezca, que nos llene de su gracia y de su amor. La mirada siempre al frente, nuestro corazón ardiente, pregonando siempre con valor. Somos pregoneros de la luz, de la vida de Jesús, los discípulos llamados a vivir en la verdad. Somos los testigos de su amor, los seguimos con valor, en el gozo de la iglesia, con un mismo corazón, de la mano de María y el poder de la oración. Pregoneros somos, discípulos somos, los testigos somos de su amor. Pregoneros somos, discípulos somos, los testigos somos de su amor.